filosofía cercana a la lógica. Ese es el núcleo duro, el de análisis conceptual. ¿Y a qué se dedican fundamentalmente? También a materias duras en filosofía. El núcleo duro de la filosofía es la epistemología, la lógica, la metafísica. Y después está la periferia blanda. Ahí, bueno, tal vez se pueden analizar fenómenos morales, fenómenos religiosos, incluso fenómenos de lenguaje religioso, cosas de estas, pero bueno, eso es un divertimento, algo así. Bueno, no está la cosa tampoco tan clara. La diferencia entre duro y blando. Marín, un amigo mío editó hace 2 o 3 años un libro que es una compilación y creo que lo resume todo. Se llama Pluralidad de la filosofía analítica. No, ni centro ni periferia. Ni problemas duros ni blandos. Más que hablar de sistemas en orden jerárquico, de aquí están las fundaciones, y después esto es el núcleo, y después vamos construyendo cositas más accidentales, pues más bien un sistema orgánico, si es que hay sistema, donde distintas áreas de la filosofía, como son la ética, la epistemología, la metafísica o la estética, de algún modo se compenetran todas, en múltiples direcciones además. Y esto es algo que últimamente además se está viendo cada vez más. Dentro de unos días tenemos el seminario de epistemología de virtudes. Y ese seminario, el término epistemología de virtudes es ambiguo. Y además conscientemente ambiguo, porque se refiere tanto a capacidades, virtudes cognitivas, en sentido aristotélico, no de ética aristotélica, sino de epistemología aristotélica, competencias. Por ejemplo, la racionalidad intuitiva. Esa es una virtud. Pero también son virtudes éticas, en el sentido de ética aristotélica. Y resulta que de algún modo las dos cosas, aunque son distintas, se compenetran también. Y la dimensión ética en epistemología y la dimensión puramente epistémica en epistemología están entrelazadas. Bueno, cosa que ya decía Descartes. Entre otras cosas, porque la ética, lo primero que hay que hacer en toda propedéutica epistemológica es una terapia. Y la terapia empieza por ser una eliminación de los prejuicios. Y la terapia, por lo tanto, es fundamentalmente ética, en el sentido de que los prejuicios son obstáculos personales. Es decir, es una reforma del carácter, que es una reforma del entendimiento. Pero bueno, la idea fundamental es cuidado, núcleos duros y núcleos blandos no hay. Y entonces, esas dos primeras apreciaciones, que son puramente negativas, entonces, y esto es simplemente una especie de descripción personal, ¿qué me atrae de la filosofía analítica? Pues me atraen varias cosas, y después trato de configurar algunas actitudes que podrían definir a este tipo de filosofía o de aproximación filosófica. Y esto, vuelvo a decir, que es puramente descriptivo. ¿Qué me atrae? En primer lugar, me atrae su historia, entre comillas, algunos elementos de su historia. Si vamos al origen de la tradición analítica, el origen se suele poner en las obras de Frege, un filósofo alemán de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, filósofo de las matemáticas y lógico fundamentalmente, en la obra de Frege y en la obra en torno a 1900 de dos filósofos británicos, Russell y George. Fundamentalmente, se suele poner los inicios aquí. ¿Y los inicios frente a qué? Y eso es lo que me interesa precisamente. Frente a lo que se estaba dando en el siglo XIX en filosofía, o las corrientes dominantes en filosofía, sobre todo a finales del siglo XIX, que son corrientes de tipo psicologista, fundamentalmente. Es decir, y esto es un término, Husserl también reaccionó frente al psicologismo. Lo que se estaba dando en este contexto, sobre todo, voy a fijarme un segundo en el contexto inglés, es un tipo de idealismo diluido.
Un dialismo, sí, porque no es hegelianismo en sentido estricto, no es una metafísica en sentido estricto, sino que de algún modo es una, entre comillas, porque este término es algún término que me gusta en principio, no tiene nada no honorable en él, pero a veces puede ser carecer de honor, filosofía de la cultura. Formas de filosofía de la cultura, es lo que se estaba dando en ese contexto, que eran formas de idealismo diluido. Problemas acerca de valores, de decadencia, de comunidades, de psicología de los conceptos, una forma también diluida de empirismo en cierto sentido. ¿Y por qué reaccionan contra, o en qué medida reaccionan contra ese contexto estos autores? Fundamentalmente proponiendo una forma de objetividad, del subjetivismo al objetivismo. Es decir, si queréis ponerlo en contrastes, aquí en contrastes con el pragmatismo es una forma diluida de idealismo, el pragmatismo de William James y demás, con un concepto flojo y humanista de verdad, muy parecido, por cierto, al que defendió Rorty hace 3 décadas aproximadamente, un concepto en minúsculas de verdad, un concepto de objetividad inexistente, porque se suplanta, mejor dicho, por el concepto de intersubjetividad fundamentalmente, y por lo tanto una forma de humanismo, es decir, de intersubjetivismo. Frege lo que hace es reaccionar contra eso y proponer un concepto fuerte de objetividad y un concepto fuerte de racionalidad, que no es reductible a fenómenos contingentes. Es decir, a como diría William James, a el rastro de la serpiente humana. No es humanizable, reductible a fenómenos puramente históricos. Es transhistórica la racionalidad. Es ahistórica, de hecho. Eso es un concepto fuerte de racionalidad. Y un concepto fuerte de objetividad lógica. Y Russell y Moore reaccionan frente al idealismo, que de algún modo es uno de los componentes, y también frente al pragmatismo. Russell, en la primera década del siglo XX, publicó una serie de ensayos críticos realmente muy duros frente a la filosofía, al concepto de verdad de James, que de algún modo definen este tipo de tradición. Una de las características, por lo tanto, y lo pongo entre comillas porque esto no es nada naif y además tiene muchas acepciones, una de las características definitorias es una forma de realismo, o distintas formas de realismo. Realismo, objetivismo y conceptos fuertes de racionalidad. ¿Frente a qué? Frente a psicologismo, subjetivismo y relativismo, fundamentalmente, que son las marcas del pragmatismo de finales del siglo XIX. Y de algún modo, estos 3 rasgos, evidentemente con muchas crisis de identidad, reformas, reestructuraciones y lo que queráis, son más o menos permanentes dentro de la tradición de corte analítico. Por lo menos son los rasgos que a mí me interesan de esa tradición y que me interesan especialmente. Y eso va a la segunda razón por la que me atrae, que es en este sentido sí completamente histórica, porque mi formación es moderna. Es decir, es en filosofía moderna, en modernidad pura y dura. Pues resulta que el anclaje contemporáneo o el puente con esa tradición moderna me lo proporciona la filosofía analítica. Precisamente por estos 3 elementos que acabo de nombrar. Porque la tradición moderna hasta Kant es fundamentalmente una tradición objetivista, racionalista y, entre comillas y con muchas variaciones, realistas. De hecho, literalmente los sistemas conceptográficos cambian entre la modernidad postcartesiana y la analítica contemporánea, pero son perfectamente traducibles. De hecho, las transiciones, las traducciones de una conceptografía a otra son literalmente prístinas, transparentes, no necesitan interpretación.
De hecho, y esto es también un punto interesante, la filosofía analítica está sobre todo en sus grandes maestros, no en los que hacemos filosofía analítica en pequeño, que somos unos desgraciados la mayor parte de las veces, no, en grande. Está permeada de historia de la filosofía moderna y en general de historia de la gran tradición filosófica occidental. Voy a poner simplemente algunos ejemplos significativos. Podría poner cientos más, pero algunos simplemente. Por ejemplo, si vais a las obras fundacionales o a ciertas obras fundacionales de la tradición analítica, por ejemplo, las obras de las 2 primeras décadas del siglo XX de Russell. Bueno, Russell empieza con Leibniz y precisamente todo su sistema, precisamente la teoría de las descripciones definidas, viene a partir de su interpretación y su crítica de Leibniz y del concepto lógico que Leibniz toma de Spinoza. Pues tenemos el fulcro de Leibniz para dar sentido a lo que está sucediendo ahí. Pero no solo eso, tenemos la tradición empirista británica, sobre todo en la segunda década del siglo XX, haciendo mella en Russell. Porque Russell, en ese sentido, cuando empieza a hablar de la certeza de los sense data, de las imágenes sensoriales puras, lo que está es dentro de una tradición humeana, precisamente. Cuando está defendiendo, después dejó de defenderlo, el velo de las ideas, el realismo indirecto y cuestiones de ese tipo, es decir, su epistemología de en torno a 1914, 16, 20, la que solemos conocer nosotros, es fundamentalmente empirista. Ese empirismo traducido a un lenguaje lógico, empirismo con un toque de Frege y del Wittgenstein del Tractatus. Pero, evidentemente, el puente está ahí, es un diálogo con la tradición empirista. Si vais a Wittgenstein, sobre todo al primer Wittgenstein, al Wittgenstein del Tractatus y al Wittgenstein de los cuadernos 1914-16, pues hay un dialogante claro dentro de la tradición anterior, y es Schopenhauer. De hecho, algunos incluso dicen, y creo que en cierto sentido esto tiene una pizca de verdad, es que el sistema del Tractatus es un sistema schopenhaueriano. Y por eso, en cierto sentido, no necesita ni siquiera explicitación, porque ya está dado. Entonces, tenemos aquí una referencia fundamental. Si vais, por ejemplo, pero estos son simplemente ejemplos. Si vais a Ryle, una de las grandes obras del siglo XX, el concepto de lo mental, que es un clásico en filosofía de la mente, pues si vais a Ryle, literalmente Ryle está trabajando con un trasfondo de Aristóteles. Es un autorreconocido aristotélico en su sistema de metafísica descriptiva. Pero si venimos más cerca, encontramos lo mismo. Porque si venimos por poner el caso, autores de los últimos 30, 40 años en plena productividad, nos encontramos con reconocimientos constantes de ese tipo. Por ejemplo, Peter Strawson, Kant, un Kant diluido, pero Kant, un sistema de metafísica descriptiva y no revisionista a lo kantiano. Y de hecho, uno de los comentarios más famosos de la analítica trascendental que se ha hecho en el siglo XX lo escribe Strawson, Kant. Si nos venimos un poco más recientemente a su hijo, a Keilen Strawson, que es uno de los mejores filósofos de la mente actuales, defensor de una teoría muy extraña o no tan extraña que se llama panpsiquismo. ¿Y quiénes son los héroes de Strawson? Pues nada más y nada menos que Descartes y Spinoza. De hecho, Strawson, en uno de sus libros más sólidos, El puesto de la conciencia en la naturaleza, acaba ese libro con un ensayo de 150 páginas que se titula Celebración de Descartes. Hombre, pues Descartes no estaba muerto en la analítica. De hecho, Descartes ha sido, durante la primera mitad del siglo XX, una especie de genio maligno o algo parecido, al que todo el mundo le daba leches, todo el mundo era anticartesiano.
pues las cosas empiezan a cambiar un poco, a lo mejor porque la imagen que tenía Russell, por